Hablando de política, con Roberto Trat, en Central FM. Y son 16 minutos después de la hora. Y vamos a Cartagena de Indias, en Colombia, con Roberto Trat, que nos tiene todo este affair migratorio que hoy tiene tan en entredicho a las políticas públicas del gobierno mexicano con respecto a los amagos de Trump. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muy buenos días, querido Pedro, amable auditorio. ¿Cómo amaneciste hoy, Pedro? Fugaz y alabastrino. Fugaz y alabastrino. Fugaz y alabastrino, como migrante. Oye, pues fíjate cómo son las cosas, mi querido Pedro. Ahora resulta que los Estados Unidos va a dictar la política migratoria mexicana. Aquí están las cosas, ¿no? Ese es el resultado final el resultado real, el resultado final de las negociaciones con Trump, ¿no? Curiosamente, en un gobierno en el que, como hemos venido analizando constantemente en este espacio, teóricamente domina la doctrina Estrada, ¿no? La doctrina de la autodeterminación de los pueblos y de que cada quien tiene que, la mejor política exterior es la política interior, etcétera, etcétera. Pues Estados Unidos obliga al presidente López Obrador a romper eso, pero metiéndose a nuestra política interna, ¿no? Diciéndonos cómo tenemos que tratar a los migrantes que vienen de Centroamérica. Ese fue el resultado real de la reunión la semana pasada con Donald Trump y de las negociaciones con Donald Trump alrededor de los aranceles que habían iniciado como una negociación en torno a los aranceles y terminó en una negociación en la que prácticamente nos dice Donald Trump: build your own wall with Guatemala, ¿no? Construyan su propia pared, su propio muro contra Guatemala. Esto, Pedro, este acontecimiento le generó como dos visiones, dos interpretaciones, ¿no? La interpretación que quiso dar el gobierno y que me pareció, en términos de campaña de comunicación muy exitosa, por cierto, que fue un triunfo, ¿no? Un triunfo. Las negociaciones generadas con Trump fueron un triunfo, fueron a la defensa, salimos por la vía diplomática bien, evitamos los aranceles, evitamos un ataque a nuestra economía. Esa es la narrativa que trató de instalar el gobierno, y por otro lado la narrativa de todas las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones migrantes, que dicen: óiganme, sí, pero ¿cuál es la agenda migrante? ¿Cómo vamos a detenerlos? O sea, ¿cuál va a ser la ejecución de los programas de Trump? ¿Vamos a hacer lo mismo que le hacen en Estados Unidos a nuestros migrantes mexicanos? ¿Nos vamos a poner en la frontera a cazar inmigrantes hondureños, inmigrantes salvadoreños, inmigrantes guatemaltecos? Todas esas preguntas, digamos, generaron un diálogo durante la semana. ¿Qué otra cosa nos deja las negociaciones con Trump? Bueno, primero eso, y que me parece que es esto, sumado a otra cosa que voy a comentar ahorita, generan la primera semana de crisis de comunicación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la primera semana, Pedro, en todo el gobierno de López Obrador, en la que el gobierno se está enfrentando a una crisis de comunicación, política, y tiene dos elementos. Primero, esta contradicción que se genera pues por la propia naturaleza de las negociaciones, ¿no? Esta contradicción que se genera de decir: ganamos, pero porque no perdimos, ¿no? Nos iban goleando 4-0 con los aranceles y acabamos perdiendo 4-3 porque solo les tuvimos que dar la migración, ¿no? Ese es como el primer elemento de la crisis de la semana. Y la otra crisis de la semana de la que no se ha hablado mucho es la crisis de inseguridad en la Ciudad de México. Esta tiene que ver con todo el asunto migratorio y tiene que ver sobre todo con
en términos de crisis de comunicación otra vez, tiene que ver con el evento del sábado, el evento de solidaridad, el evento de unidad nacional al que fueron todos los gobernadores, al que fueron la Iglesia de la Luz del Mundo, al que fue el padre Solalinde, etcétera, porque el sábado, durante el evento, mientras, digamos, Marcelo Ebrard, en ese momento de la narrativa, venía destapándose como el héroe, y ya lo habíamos anticipado aquí, ya otros columnistas lo empiezan a nombrar, el vicepresidente en funciones, aunque México no sea vicepresidente, Marcelo Ebrard se levanta políticamente de este asunto como el vicepresidente en funciones, el segundo al mando del país, y además de manera positiva para su aspiración presidencial, digamos, en términos de la sucesión presidencial dentro de Morena. Por otro lado, el padre Solalinde, no sé si rescataste ese detalle, Pedro, el padre Solalinde en su discurso del sábado, le recuerdo al auditorio que destapó a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. No sé si notaron eso, pero sí. El padre Solalinde dijo que seguiremos haciendo historia y tal, en un discurso pues, lleno de retórica y de frases comunes, celebratorias de la 4T. Dice, la 4T tiene que seguir haciendo historia, ya hicimos al primer presidente de izquierda, ahora lo que sigue es poner a la primera mujer presidenta en el cargo. ¿Y qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó en la semana? Pues en la semana se destaparon las ineficiencias del gobierno de la Ciudad de México, las ineficiencias de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad pública, que ya vienen haciendo crisis. Nosotros todos vivimos en la Ciudad de México, Pedro, conocemos amigos, vecinos que se están yendo a vivir a Mérida, a Monterrey, a Guanajuato, a Querétaro, porque ya es para ellos insoportable la situación de inseguridad en la Ciudad de México, ¿no? Se ha elevado el secuestro, se ha elevado el robo con violencia en la Ciudad de México. Entonces, pues esto obviamente le afecta a Claudia Sheinbaum, ¿no? Le están haciendo mala publicidad, como decía alguna vez Carlos Alarraqui, el publicista, lo peor que le puedes hacer a un mal producto es una buena publicidad, porque entonces todo el mundo va y lo conoce. Que el padre Solalinde, cuando destapa a Claudia Sheinbaum, en lugar de hacerle un favor, desde mi punto de vista le hace mucho daño. Le hace mucho daño a Claudia Sheinbaum porque la destapa en el peor momento posible. Tú imagínate que eres le pido al auditorio que busque ahorita Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México, que busquen en Google Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México. Lo que van a encontrar son referencias a la ineficiencia, a la ineficacia en el combate a la inseguridad, y van a encontrar puras referencias de esas. Cuando el padre Solalinde dice, vamos a poner a una mujer presidenta, voltea a ver a Claudia, y los medios empiezan a conversar sobre Claudia Sheinbaum como posible precandidata, le están haciendo daño, porque la conversación alrededor de su gobierno en este momento es sobre las ineficacias y las ineficiencias que hay en materia de combate a la seguridad. Así es que la semana, Pedro, y obviamente esto, pues claro, sube a la conversación pública y se empieza a señalar al gobierno de López Obrador como parte de responsable, ¿no? Empieza a haber exigencia ciudadana hacia López Obrador, porque la fuerza de su protagonismo así lo indica, aunque él no sea el responsable de las policías en la Ciudad de México, pues al ser un líder tan emblemático, al ser un líder tan monolítico, como le decimos, pues la gente voltea a ver a López Obrador a pedirle soluciones. Entonces, esta no ha sido una buena semana para el presidente, no se ha reflejado en las encuestas de opinión, en los monitoreos de opinión, no se ha reflejado todavía una caída en su simpatía. Al contrario, en las encuestas de opinión estamos viendo un crecimiento producto del enfrentamiento con Trump, ¿no? Cuando viene un externo a pelearse con México, pues obviamente el presidente crece en su aprobación, como creció Donald Trump por haberse peleado con México allá en los Estados Unidos. Entonces,
es una semana interesante para los observadores de la 4T. Es una semana interesante porque se ha dado ya un ambiente muy crítico. Por primera vez vemos un ambiente muy crítico que no necesariamente ha logrado el presidente en las mañaneras acallar las voces críticas, no ha dado las respuestas audaces, contundentes a las que estábamos acostumbrados, porque para él sí es un juego diferente. Que Donald Trump le imponga una política migratoria a México es algo que en el libro de López Obrador, en el libro de tácticas de López Obrador, no tenía respuesta. Por eso vemos una comunicación más o menos desencajada, vemos una comunicación muy poco asertiva en torno al tema de qué vamos a hacer con los migrantes, porque no tienen idea, y no saben cómo responder desde el populismo. Y además le destapan a la candidata que a su vez provoca una conversación pública alrededor de la inseguridad que estamos viendo particularmente en la Ciudad de México, pero también en todo el país, ¿no? Entonces no ha sido una buena semana para la 4T. Pienso, Pedro, que conociendo al presidente y conociendo el sistema, tendrán que corregir en comunicación. En los próximos días estarán corrigiendo. Seguramente la semana que entra tratarán de cambiar la agenda, tratarán de volver a dominar la agenda, ¿no? Tratarán de darle un cierre al asunto migratorio y tratarán de regresar al control de la agenda con algunos de los temas que sí les son favorables, ¿no? Los programas sociales, o anunciarán que ya resolvieron el tema de la distribución de medicinas. Algo tienen que hacer para recuperar el control de la agenda mediática y el control de la opinión pública. Si no, puede ser pues, el principio de una caída en la aprobación del presidente López Obrador. Hasta aquí mi comentario, querido Pedro. Gracias por este comentario que tiene, yo creo que tiene muchas aristas que hay que tocar, pero veo aquí una ausente política diplomática, veo una invasión de actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores asignadas a Marcelo Ebrard, que le corresponden a Gobernación, que le corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública y que pues, simplemente no están, ¿no?, en línea con lo que es la ortodoxia del funcionamiento de un gabinete. Y veo que nadie responde bueno, veo la rabieta de Porfirio Muñoz Ledo, Roberto, y, claro. Y todo esto en medio de un desgobierno que trata de desviar la atención intentando inundar el aeropuerto de Texcoco para con ello sepultar la posibilidad de que hubiera una corrección en algo tan grave como es sepultar esta enorme cantidad de recursos. Y luego hay un presidente que dice que va a pagar todo este operativo migratorio con un avión que no es suyo, porque es de leasing, y que dice que este es parte del dinero que va a utilizar para algo que ya no sabe ni siquiera cómo explicar las cosas. Veo a un gobierno totalmente desorientado y no sé por dónde vaya ahora esta corrección de puntos, pero se me hace que no tiene viabilidad futura. Yo pienso que el presidente empezó confundido, sigue confundido, no encuentra la brújula y no hay nadie que se la enseñe. Y gracias por como siempre. Pedro, sí. No, muchas gracias, pero nada más quería, como colofón a lo que decías, es cierto, es la primera vez que vemos a López Obrador, probablemente la tercera o la cuarta vez que yo veo a López Obrador en sus 18 años digamos, de protagonismo público tan desdibujado, ¿no? En términos de comunicación. O sea, son dos cosas, ¿no? Porque tú estás hablando también de la parte de la política real, ¿no? De la política pública, etcétera. En comunicación, López Obrador es un hombre que en 18 años habrá perdido el control 3 o 4 veces, ¿no? Sí. Cállate chachalaca es una de ellas, al diablo con las instituciones, sí, en la campaña de 2006. Después ha sido consistentemente, nunca había perdido control de la agenda. Después de 2006, López Obrador nunca había perdido control de la agenda, nunca había perdido control de su voz, hasta hoy, ¿no? Sí. Hasta que llegó Trump a hacerle perder el control. Bien.
Gracias, como siempre, por este comentario de Roberto Trad, allá desde Cartagena de Indias, en Colombia.